esa es la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Me da gusto estar frente a ustedes. Lo único que pues no me da mucho gusto es que cada día como que se ve más, dijeran en mi pueblo, más salteadita la gente, como que vamos de más a menos. Vamos a procurar que eso no suceda. Los cristianos siempre tenemos que ir de menos a más, no de más a menos. Que el Señor nos ayude. Decíamos que es hermoso hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es alabar y glorificar su nombre. De eso vamos a hablar, hermano, de la voluntad de Dios. Vamos a leer la epístola del apóstol San Juan, la primera, capítulo 2, verso 15, 16 y 17. Gloria a Dios. Son 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Voy a leerlo, o vamos a leerlo de esta manera. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo, y en el 17 nos unimos. Es del 15 al 17. Dice el primer versículo, el 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lean. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juntos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre celestial, toda la gloria y la honra te pertenecen a ti sobre todas las cosas, Señor. Hemos leído, hemos oído tu bendita y santa palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que nos dirija a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a disertar tu palabra de manera sencilla, porque somos personas sencillas, no somos eruditos en tu palabra, pero tenemos un corazón sincero delante de ti, mi Dios. Y te amamos, y amamos tu palabra. Creemos tu palabra y queremos siempre hacer tu voluntad, porque el que hace tu voluntad, ese es el que permanece para siempre, Señor. Ayúdame, a mí que me das la bendición de estar frente a tu pueblo, dame la gracia, la sabiduría, la facilidad de palabra, Señor, para exponer tu palabra, pero sabiduría y gracia que viene de ti, de lo alto, Señor, no de aquí de la tierra, Señor. Y a todo tu pueblo, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en ello el deseo de escucharla, de asimilarla, porque esa es tu voluntad. Y nosotros todos queremos hacer tu voluntad. Amén.
Siéntense, hermano. Gloria a Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice que si alguno sigue amando al mundo, el amor del Padre no está en él. Gloria a Dios. Nosotros, desde que nos convertimos, ¿por qué lo hicimos? Obvio, porque el Señor nos llamó, pero antes nos predestinó. Porque aquel que no es predestinado no oye su palabra. Gracias al Señor. Yo recuerdo siempre cuando los discípulos, porque así somos los humanos, si Él no nos hubiera predestinado, elegido para entender su palabra, no entendiéramos, hermano. Cuando la palabra o la parábola del sembrador ya habían andado sus discípulos meses, quizás un año, y cuando Él enseñó esta parábola, tampoco ellos entendieron. Ahora nosotros sabemos que es la semilla es la palabra, pero ellos no entendieron. Dice capítulo 13 de San Mateo, después de que terminó de hablar del sembrador, dice que aparte ellos le dijeron: ¿cómo está eso? Y hasta le dijo Él que ustedes no entienden también. Bueno, se los voy a decir, porque a ustedes les es permitido conocer el misterio del reino de los cielos. El reino de los cielos es un misterio. Por eso aquellos que no creen lo oyen y les dicen y les ruegan, aunque no se vale rogar, solo a Dios se les ruega. Pero a veces por amor a los familiares les andamos diciendo, a los amigos y todo, y no entienden. Sí, yo creo en Dios, sí. Es que el reino de los cielos es un misterio. Por eso debemos siempre darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque nos hiciste entender. Siempre menciono ese versículo, primera de Juan, esta misma carta, capítulo 5, verso 20, dice: pero el Hijo ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al verdadero. Si no lo conociera. Hay gente que tiene mucho estudio, pero no lo entiende, porque esto es un misterio que solo a nosotros, los que Dios predestinó, les es concedido. Y si Él lo hizo así, tomemos estas cosas muy en serio. Tratemos de hacer la voluntad de Dios. Dejemos eso que dice la palabra que es basura, todo lo que hay en el mundo. Gloria a Dios. Como dice el siguiente versículo: porque todo lo que hay en el mundo, el verso 16 de nuestra lectura inicial, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene de Dios, sino del mundo.
y el mundo pasa, dice el versículo último o clave, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero permanecer para siempre. Yo quiero estar con Cristo por la eternidad, y todos ustedes, hermanos. Allí está la importancia de permanecer para siempre. En la Biblia, la palabra mundo en el griego significa cosmos. Gloria a Dios. Se refiere al gran conglomerado humano, a todas las cosas que vemos en esta tierra. A eso se refiere el mundo. Engaño, vanidad. Por eso es que es contrario a Dios. Gloria al Señor. Jesús lo dijo cuando Pilato, en el capítulo 18 de San Juan, parece que fue Pilato el que le preguntó: ¿eres rey? Él le dijo: mi reino no es de este mundo. Y él mismo en otra parte a Satanás lo llamó príncipe de este mundo. Entonces los cristianos, como nosotros, nada tenemos que ver con el mundo. Estamos en el mundo, han leído esa parte, pero no somos del mundo. Y Cristo, el Señor, cuando oró por sus discípulos y por nosotros, San Juan capítulo 17, en el verso 20, antes había orado: Padre, todos los que me diste, yo quiero que los guarde, los cuide. Y en el verso 20, San Juan 17, el Evangelio, dice: y no te pido nada más por esto, sino por los que van a creer por el testimonio o por la palabra de esto. ¿Por quién creemos? Porque San Mateo escribió este Evangelio, San Juan, San Lucas, el testimonio de lo que vieron hacer a Cristo. Entonces siguió orando Jesús, dice: y no te pido, en el capítulo 17, y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que estar en este mundo mientras Dios diga, pero no podemos hacer las cosas que hacen o que son del mundo. Gloria a Dios. Satanás, porque también lo dice la misma carta, primera de Juan, capítulo 5, hablamos del verso 20, donde el Hijo vino y nos dio entendimiento para conocer al verdadero, cuando hablábamos de que Él nos eligió. Pero en el verso anterior, el 19, dice: sabemos que somos de Dios. ¿Y qué pasa con los demás? El mundo entero o todo el mundo está bajo el maligno. Entonces vamos bien con la palabra, que Satanás es el príncipe de este mundo. No es que él haya hecho la tierra, no, sino que tiene control sobre todas las cosas que se manejan en la gente que no conoce a Dios. Satanás tiene injerencia en la política. Satanás tiene injerencia y controla los deportes. Usted ve que los deportistas
cuando estamos viendo los noticieros, ganó tal deportista, o el corredor, el atleta, antes de empezar, hace conjuros, ya tienen hasta una práctica que es una rapidez tremenda. Todo está controlado por Satanás, el deporte, el comercio. Ustedes creen que, no me refiero a las tiendas, sino a los que manejan el comercio a nivel mundial. Ustedes creen que están pensando, no le vamos a subir tanto, al pobre no le va a alcanzar. No, están pensando cómo ganar más millones. Todo controlado por el enemigo. Satanás tiene control sobre la cultura, ¿sí? La mezcla con las religiones que no van conforme a la palabra. Y ya después lo reconocen los gobiernos, la cultura. Esa cultura no es malo. Pero para Dios sí, para Dios no hay cultura. Dios pide obediencia, gloria al Señor. Dios pide que hagamos lo bueno, gloria a Dios. La música tiene control en la música, por eso estas son cosas del mundo. La música tiene control y se quiere meter a la música de las iglesias si se dejan. Sí, hermano. ¿Cuánto? Bueno, lo hemos visto, que los mismos hermanos informan que niños que salen muy buenos para la música y se gozan y hablan y cantan en los altares. Por allá llega alguno de esos buscadores, vamos a llamarlo. En el béisbol así le llamaban antes. En la música no sé cómo le llaman. Busca talento y lo ve. Yo vi en el currículo de aquel Juan Luis Guerra, ese se crió en una iglesia evangélica tocando, pero vienen aquellos buscadores y lo oyen. Oye, este se está echando a perder y se lo llevan para, bueno, uno dice, ellos dicen para arriba, pero nosotros que conocemos la palabra, a las profundidades se fue. Sí, hermano. Satanás se mete en todas esas cosas, al fin y al cabo que todo eso compone lo que llamamos el mundo, o lo que la Biblia llama el mundo. Incluso en las sectas, en las religiones está controlando Satanás. Obvio, las que no van conforme a la palabra de Dios. Los que tratamos de ir conforme a la palabra de Dios, de hacer la voluntad de Dios, es nuestro enemigo. Él es nuestro enemigo. ¿No ves que nosotros estamos tratando de hacer la voluntad de Dios? Él se convierte en nuestro enemigo. Gloria a Dios. Por eso decimos que incluso Él controla toda esa serie de religiones falsas que no son conformes a la palabra de Dios, incluso los prospera. Ustedes han oído que aún dentro del ámbito que hasta se llaman cristianos, iglesias de la prosperidad. No, esas otras pobres iglesias, ahí llegan puros necesitados, de hombres ricos, dueños del oro y la plata, y somos sus hijos. Así dicen.
iglesia de la prosperidad. Por eso decimos que incluso Satanás controla o está inmiscuido en sectas, en religiones que no son conformes a la palabra de Dios. Y la segunda parte del primer versículo que leímos al inicio, primera de Juan 2:15, que dice que nadie debe amar al mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La segunda parte, eso dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Gloria al Señor. La palabra de Dios es clara y es fuerte. Nosotros nos hemos ido acostumbrando a lo suave. Como habla Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, así dice. Léalo algunos, hermano Josué, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Claro, está muy claro. No podemos ser amigos del mundo, andar en dos situaciones. No. Si hago eso, me vuelvo enemigo de Dios. Como comentábamos, me dice un hermano, no hago, yo casi no oigo a los predicadores así, no me acuerdo cómo le llaman, por televisión o por celular, hasta ni los conozco, pero me dice alguien, oye, ¿no han oído a un tal Riva? Otro tal, y me lo enseñó. Eso hablan fuerte. Y me dice, ¿qué opinas? Le digo, yo nada. Pero empezar, porque quería yo que él opinara. No, es que estos exageran, se pasa. Le digo, ¿no has leído la Biblia? Dice, ¿cómo no? Hasta me miró, me quiso decir, ¿quién eres tú para que me preguntes eso? Le digo, ¿no te acuerdas cómo hablaba Juan el Bautista en la Biblia? Yo no me espanto. Claro, yo no me voy a poner a decir cómo hablan ellos, pero tampoco me espanto porque está en la Biblia. ¿Cómo hablaba Juan el Bautista a los israelitas, que era el pueblo de Dios? Hipócritas, víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira de Dios? Así hablaba yo, pero no me espanto de algunos que hablan fuerte. Y saben que leí un libro de un teólogo, pero se ve que es muy centrado. Eso depende ya de cada uno. Como tenemos distintos criterios, alguien dice, este es el que me gusta. Dice que ojalá y nunca se acaben esos hombres que hablan así, porque eso mantienen el equilibrio. ¿Sí, hermano? Si todos se fueran a lo suave, ¿dónde estaríamos? Y yo estuve un poco de acuerdo, él argumentó porque como hablaba Juan el Bautista, que el ser humano tiene, esos hombres despiertan a la persona, a lo mejor le da coraje, pero tienen que haber hombres que hablen así, de fuerte, de directo, para que se mantenga
mantenga el equilibrio. Gloria a Dios. Nosotros mismos los humanos los vemos con nuestros hijos, hermanos. Si tú lees, ¿por qué estoy parado aquí? Porque me crió mi mamá, una mujer, pero mujer, verdadera mujer. No porque no tenía yo papá, sí, ando diciendo grosería, no. Si decía yo grosería, vente para acá. No, denme permiso para ir a tal parte, pero vienes a tal hora. ¿Se imaginan? Si no, jovencito que estás, que no sabes a dónde agarrar, me hubiera yo juntado con vagos y hubiera terminado mal, pero me traía aquí. Por eso es que no me espanto como habla el apóstol Santiago. Oh almas adúlteras, eso ya nos lo dice a nosotros que somos de esta época del Nuevo Testamento. Almas adúlteras, ¿quién les ha enseñado a oír? No así dice, ¿no? Almas adúlteras que no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Si tú, así hablas, te vuelves amigo del mundo, vas a ser enemigo de Dios. Y eso Cristo lo dijo de otra manera, pero de eso significa el que no es conmigo, ¿qué cosa es? Contra mí es. Quiso decir, el que no es mi amigo es mi enemigo. Tenemos que ser amigos de Cristo, gloria a Dios. El siguiente versículo de nuestra lectura, estamos hablando de cómo es el mundo, porque necesitamos hacer la voluntad de Dios, no la del mundo. Primera de Juan 2:15, pero ahora vamos al 2:16. Aquí la palabra describe las cosas del mundo de una manera rápida, pero efectiva. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y la vanagloria de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no vienen de Dios, no proceden de Dios, sino del mundo. La palabra está enseñándonos cómo, por qué son esas cosas del mundo. Todo lo que ven nuestros ojos, y como somos carne, desea, si ven ¿cuántos no traen su automóvil medianamente en buenas condiciones? Pero cuando ven, ellos que saben de marca y todo eso, cuando ven que alguien pasa con uno, ni ha entrado el año 2027, pero él ya lo trae, modelo 2027. Esa es vanidad de los ojos, todo eso es del mundo. Si Dios te dio tu coche modesto, tranquilo, gloria a Dios, eso va a pasar. Nosotros mismos, este cuerpo va a pasar. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. El versículo 17 de los 3 que leímos al inicio, primera de Juan capítulo 2, verso 17, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Gloria a Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios ese es el que permanece para siempre. Como ya tiene uno algunos o varios años de caminar en el camino del Señor, a mí me han preguntado personas, oyes, ¿por qué a ese? Decía, no hablamos de aquí, hablamos en términos generales, conocidos. ¿Por qué ese es faltista en la iglesia? Hace lo que se le pegue la gana. Y le va mal, y no le va mal, le va bien. No hace la voluntad de Dios, pero tú lo has dicho. Y le cito este versículo: ¿quiénes son los que van a permanecer para siempre? Él dice, lo que hace ya son personas que conocen la palabra. El que hace la voluntad de Dios, digo, entonces no te preocupes, tú haz la voluntad de Dios. Y si puedes, ora por ella o por él, quien sea. No te preocupes. La promesa es: todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús, el Señor, fue muy claro. Nos enseñó que hacer la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas del mundo. Hacer la voluntad de Dios está incluso por encima de la familia, como cuando uno se convierte y tu familia te desecha, pues que te desechen. Hacer la voluntad de Dios está por sobre la familia, por sobre los amigos. Antes es hacer la voluntad de Dios. Jesús lo demostró. Mateo 12, del 46 al 50, hermano Rodolfo. Mateo capítulo 12, del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tu hermano están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús no es que haya rechazado, que no quería, pero estaba antes que atenderlo a ellos, estaba antes de hacer la voluntad de su Padre. Él, en todo lo que leemos en los evangelios, siempre menciona: he sido enviado a hacer la voluntad de mi Padre. O de otra manera, hago la voluntad del que me envió. Jesús demostró allí que hacer la voluntad de Dios está antes que la familia. Porque si te conviertes, tu familia te dice, o aquellos matrimonios, mujeres, o que se convierten y les dice su marido: tu religión o yo, y ellas prefieren a Cristo. Que Dios las bendiga. También hombres, que la mujer le dice: tú pura iglesia, ahí tú sabes.
Tu iglesia, tu religión, como le llaman ellas no dicen Cristo porque no lo entienden. O yo, el hacer la voluntad de Dios está por encima de todas esas cosas, de la familia. Cristo no despreció a su madre, hablando humanamente, porque hasta eso la gente le dice madre de Dios. Qué error, qué equivocación. Es madre de la humanidad de Cristo, porque Cristo es divino. Cristo resucitó y María yace en la tumba esperando la final trompeta, como le pasa a todos los cristianos cuando durmamos. Él no es que la haya despreciado, él como humano se compadecía de esa mujer, tanto que en la cruz le dijo a Juan, él conociendo a Juan, se le encomendó que la cuidara. Le dijo, allí tu madre, y luego le dijo a ella, madre, allí tu hijo. Pero el hacer la voluntad de su Padre está sobre toda cosa que se ve. Él ha de ver, es obvio, dice el mismo Evangelio de San Juan, que al terminar que muchas cosas más hizo Jesús que no se escribieron o no se detallaron. Él ha de haber atendido a sus hermanos y a su madre, pero cuando terminó de hacer la voluntad de Dios, primero es la voluntad de Dios, está por encima de todas las cosas, de la familia, de lo que nosotros como humanos consideramos muy importante. Jesús mostró el ejemplo en lo que ya leímos. Muchas veces Él lo dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Mirando a sus discípulos, les dijo, he allí mi hermano, mi madre y mi hermana, gloria a Dios. El último versículo de Mateo 12, 50, todo aquel, nosotros, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, somos familias de Cristo. Somos sus hermanos, Él lo ha dicho en otras ocasiones. Somos sus amigos. En el mismo Evangelio de San Juan, por ahí del capítulo 15, creo que verso 14, dice, vosotros sois mis amigos, le dijo a sus discípulos, pero si hacen lo que yo mando, si hacen mi voluntad, gloria a Dios. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hacer la voluntad de Dios significa obediencia para nosotros. Hacer la voluntad de Dios significa buscar el bien común, no ser egoísta, para mí todo, no, el bien común de todo, gloria a Dios. Hacer la voluntad de Dios significa apartarse de todo pecado. Hacer la voluntad de Dios es antes que los amigos y que los parientes, gloria a Dios. Está por encima, como ya dijimos, de todas las cosas del mundo. Todas las cosas del mundo.
Todos los hombres y mujeres que aman al mundo y las cosas del mundo, esos van a perecer, son pasajeros. Solo los que hacen la voluntad de Dios, como nosotros, ¿por qué no decirlo? Nosotros que hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Que Dios los bendiga, hermanos. Hagamos la voluntad de Dios para permanecer para siempre, para vivir con Él por la eternidad. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra sencilla pero significativa. Que Dios los bendiga. Padre Santísimo, Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta delante de tu pueblo. Tu palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que ella sea la que, Señor, penetre en la vida de todos mis hermanos y todos los que la hemos oído, Señor, para que tu palabra haga lo que tú quieres en la vida de todos nosotros, Señor. Ayúdanos. Nuestra petición en este momento es que tú nos ayudes a todos a hacer tu bendita y santa voluntad. Para eso, así como tú decías, Señor Jesús, en tu palabra, que fuiste para eso, te envió el Padre para hacer su voluntad. Nosotros te pedimos que nos ayudes porque queremos hacer tu voluntad, porque queremos estar contigo, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Todo este pueblo, todos te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad, porque queremos estar contigo por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y toda la gloria sea para ti, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que esta palabra caiga en buena tierra, que así es nuestro corazón. Amén. Voy a dejar este lugar bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén.